Si las medidas, la medida del ángulo 1, 2x más 5, y la medida del ángulo 2, 8x menos 25, vamos a determinar la medida de los cuatro ángulos que se forman cuando se cortan dos rectas. Observemos muy bien y nos damos cuenta que cuando se cortan dos rectas, entonces se nos forman los cuatro ángulos. El ángulo 1 y el ángulo 3 son ángulos opuestos por el vértice y por lo tanto son congruentes, es decir, sus medidas son iguales. Y el ángulo 2 y el ángulo 4 son ángulos opuestos por el vértice y sus medidas son iguales. Tenemos la medida de los dos ángulos, pero de manera algebraica, no tenemos la medida algebraica. Sabemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son dos ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué información podemos extraer de la gráfica? Entonces, que el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios. Y si son suplementarios, la suma del ángulo 1 y del ángulo 2 es igual a 180 grados. Y de ahí nos podemos agarrar para formar una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que se forma? Entonces, medida del ángulo 1, 2x más 5, más la medida del ángulo 2, 8x menos 25, al sumarlos, son dos ángulos suplementarios, entonces la suma es igual a 180 grados. De tal manera que tenemos planteada una ecuación. Y esta ecuación es de grado 1. Vamos a resolver esta ecuación de grado 1. Entonces, vamos como primer paso a destruir los paréntesis o eliminar los paréntesis. Entonces, aquí nos quedaría 2x más 5 más 8x menos 25. Son, digamos, son paréntesis precedidos por el signo más. Entonces los términos dentro de ellos quedan igual. Y esto es igual a 180 grados. ¿Qué hicimos? Destruir los paréntesis. Bien. Y ahora nosotros podemos observar que hay términos semejantes. Por ejemplo acá 2x y 8x. Entonces vamos a transponer unos términos. Por ejemplo, este menos 25 vamos a transponerlo para el miembro derecho de la ecuación. Lo mismo el más 5. Entonces esto nos quedaría de esta manera. 2x, lo dejamos acá, más 8x. De esta manera estamos agrupando términos semejantes. Y esto es igual a 180 grados. Y vamos a transponer. Entonces podemos comenzar de pronto con este. Entonces este quedaría más 25 grados. Observen. Negativo, y al transponerlo pasa a positivo. Y aquí tenemos este más 5. Recuerden. Entonces quedaría como menos 5 grados. ¿Qué hicimos? Hicimos transposición de términos. De tal manera que agrupamos términos semejantes. O sea, aquí digamos que lo que hicimos fue transponer. Ahora vamos a reducir términos. Entonces vamos a reducir acá 2x más 8x. Pues esto nos va a dar 10x, que es igual a... Tenemos tres números. Vamos a ver cómo podemos sumarlo. Entonces 180 más 25, 205. Le quito 5 y esto me da 200. 200 grados. Lo que hicimos fue reducir términos. Bueno.
acá 10 por x es igual a 200, entonces ¿cuál es el valor de la x? Si queremos determinar el valor de la x, pues entonces el 10 está multiplicando, pasará a dividir. X es igual a 200 grados sobre 10. ¿Cuál es el resultado? Bueno, al efectuar la división, 200 entre 10, pues esto nos da 20. O eliminamos un 0. De tal manera que el valor de la x es de 20 grados. Vamos a ver cómo llegamos a la medida de los 4 ángulos. Ya tenemos el valor de la x. Nos dicen que la medida del ángulo 1, aquí la teníamos, 2x más 5. Entonces, vamos a ver. Vamos a sacar las medidas. Entonces, sabemos que la medida del ángulo 1 es 2x más 5. Entonces nos quedaría 2 multiplicado por x y nosotros ya obtuvimos el valor de x, que es 20 grados. Entonces esto nos quedaría por 20 grados, 2 por 20 más 5. De tal manera que esto nos va a quedar 2 por 20 nos da 40 más 5, digámosle el símbolo de grado, entonces 40 más 5 nos va a dar 45 grados. De esta manera ya tenemos la medida del ángulo 1, 45 grados. Como el ángulo 3 es un ángulo opuesto con el vértice con el 1, entonces su medida es la misma. Son ángulos congruentes, no se les olvide. Entonces, medida del ángulo 3, 45 grados. ¿Cómo determinamos la medida del ángulo 2? Entonces, podemos utilizar la expresión algebraica y sustituimos el valor de x, ¿sí? Es decir, hallamos el valor numérico y obtenemos la medida. O, pensemos un poquito, el ángulo 1 y el ángulo 2, dijimos, son suplementarios, entonces la suma de los dos es igual a 180 grados. ¿Cuál es su medida? Pues si ya este tiene una medida de 45 grados, la medida del ángulo 2 es 135 grados. Veámoslo haciéndolo por sustitución. Entonces nos quedaría 8x menos 25. Entonces la medida del ángulo 2, hagámoslo acá. Medida del ángulo 2. 8x menos 25 grados. Entonces me quedaría 8 que multiplicaba el valor de x y le restamos 25 grados. ¿Cuál es el valor de x? 20 grados. ¿8 por 20? Por 2, 16, entonces nos da 160 grados menos 25 grados. A 160 le restamos 25 y esto nos va a dar 135 grados, que es la medida que ya nosotros con anterioridad habíamos determinado. ¿Cuál es la medida del ángulo 4? Voy a borrar acá el proceso que hicimos. Pues son ángulos opuestos por el vértice, el ángulo 2 y el ángulo 4, ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. Entonces la medida del ángulo 4 es de también 135 grados.